Bien, y continuando con el desarrollo cognitivo de la adolescencia, un poco analizando el desarrollo y cómo este pensamiento operacional formal se va instalando en la medida que el adolescente va madurando, va transcurriendo por las diferentes etapas de la adolescencia. Vamos a ver entonces cómo se manifiesta, cómo se da este pensamiento nuevo dentro de la prepubertad, la pubertad y la juventud. En la pubertad, que va desde los 10 aproximadamente hasta los 12 años, eh, obviamente este pensamiento operacional formal está iniciando. También si ustedes recuerdan lo que veíamos en relación al desarrollo cerebral, como esta hiperactivación límbica también tiene sus efectos en el razonamiento, ¿cierto? Entonces hay una aparición oscilante de este nuevo pensamiento abstracto que todavía no está consolidada. Y también dado las características de esta etapa de la prepubertad, que es una etapa de desorganización, una etapa en que el adolescente vuelve a estar vuelto hacia sí mismo con un egocentrismo, pero también que en esta etapa, por los efectos también del sistema límbico hiperreactivo, el prepuber está muy enfocado, quizá muy tendiente hacia la novedad, hacia el placer, a los estímulos placenteros o hacia los beneficios, no considerando mucho las consecuencias a largo plazo o los efectos negativos de alguna acción. Por eso que también se dice que en esta etapa hay una actitud más omnipotente, como de poderlo todo, de ser invencible, y que es un falso sentido, digamos, de la omnipotencia. Por otro lado, en la pubertad se dan varias características que un psicólogo, el Kind, eh, habla también de que hay unas características inmaduras del pensamiento adolescente y que también tienen que ver con las características de la etapa de la pubertad, que es una etapa muy centrada hacia el descubrimiento de la intimidad, de también una mayor instalación de este pensamiento formal, un idealismo, esto mismo de las ideas abstractas, ¿cierto? Genera un cierto idealismo, quedarse como con las ideas y quizá una baja capacidad de aterrizar a lo concreto. Y una tendencia muy crítica también, que tiene que ver con esta búsqueda de la propia identidad y de separarse un poco de las figuras de autoridad o de lo establecido, de salir de lo establecido. Entonces hay una mayor tendencia crítica. Esta tendencia crítica también se expresa en la tendencia a discutir, de manera de todo se quiere poner a prueba y discutir de manera de poder poner en práctica también esta capacidad de pensamiento que se sale de lo establecido, de lo literal, de una sola posibilidad, sino que quiere explorar varias posibilidades. Este mismo hecho de que ya se pueden considerar muchas posibilidades, mentalmente, hace que a veces el puber caiga en una indecisión, que no sepa ponderar estas posibilidades y no sepa por cuál decidirse. Eh, También esta nueva tendencia hacia el idealismo, hacia lo abstracto, y una dificultad de conciliar con lo concreto, con lo real, con lo objetivo, habla Elkind de que hay una aparente hipocresía en relación a cuando al adolescente a veces se queda con una idea, una eh, concepción muy idealista de la realidad. En el fondo quiere cuidar el medio ambiente, etcétera, pero no lo aterriza a su realidad, a los sacrificios que muchas veces hay que hacer, dejar de comprar ciertas cosas, hacer un verdadero esfuerzo para reciclar en su casa, en las cosas que utiliza, no comprar una botella de bebida, no sé, a veces dificultad de aterrizar estas ideas abstractas que tiene a la acción concreta de su vida. Pero eso es en el fondo una dificultad cognitiva, por eso es aparente hipocresía, no es que el adolescente sea hipócrita, sino que le cuesta trabajo a veces aterrizarlo
a las implicaciones concretas que eso tiene y a las responsabilidades también. Por eso que es tarea también de la educación ayudarlo a eso. En relación a la mayor introversión y a esta capacidad de metacognición, de pensarse a sí mismo, el adolescente en esta etapa, en la pubertad, está muy consciente de sí mismo y esta autoconciencia muchas veces se traduce en un fenómeno que Elkin llama la audiencia imaginaria. ¿Qué quiere decir? Que el puber está como demasiado consciente de sí mismo, pensando lo que quiero decir, ¿cómo lo voy a decir? Es que, ¿cómo podrían interpretar o qué podrán pensar de lo que yo quiero decir? De manera de estar como demasiado consciente de sus movimientos, de cómo, a ver, si me pongo esta ropa, les va a gustar o no, un poco como de estar demasiado autoconsciente, y eso a veces puede generar también una cierta inseguridad, ¿cierto? Como ahí en la imagen se ve una situación más insegura de estar tan autopresente y quizá muy pendiente de sí mismo y menos pendiente del exterior, de la realidad. También otra característica, que es esta suposición de singularidad y de invulnerabilidad, que le llama Elkin la fábula personal, como de una sensación que tiene el puber, que se está descubriendo a sí mismo el mundo interior, de que lo que le pasa a él es algo como único, es algo muy singular, que nadie me entiende, nadie sabe lo que yo estoy viviendo. Y de también una invulnerabilidad, como que similar a la omnipotencia del prepuber, ¿cierto? Como de que las decisiones que yo tome no considerar tanto las consecuencias a largo plazo y quizá los riesgos de una decisión, y bueno, adentrarse a las decisiones por solamente la consideración de los posibles beneficios que esto tenga. Todas estas características es importante tomarlas en cuenta y poder ayudar al adolescente también a tener una consideración más objetiva, más aplicada a la realidad, pero también comprendiendo este modo de pensar, y también, como lo conversábamos anteriormente, del poder también orientar lo que uno le propone al joven, al puber, hacia los beneficios que algo puede tener, pensando en esta manera de pensar que tiene el puber. Pero en la juventud se esperaría ya que se pueda consolidar este pensamiento formal, las operaciones formales, a que pueda disminuir el egocentrismo, entonces el joven pueda conciliar este pensamiento ideal, como idealizado el mundo de las ideas, conciliarlo con el mundo de la realidad, de las posibilidades reales, concretas que se tienen. Y también, bueno, eso, en el fondo una solicitud, un idealismo, yo voy a hacer de esta casa una casa sustentable, bueno, pero también hay que conciliarlo con una aterrizaje a la realidad, a las posibilidades. Por ejemplo, si es que yo quisiera tener, no sé, luz no eléctrica, sino natural, eso requeriría una inversión, sería un poco aterrizar a las posibilidades reales o no, o a cuánto tiempo se demoraría en el fondo el poder salir o sea, no salir, sino que conciliar el mundo de los ideales con el mundo concreto, real. Y se espera, por lo tanto, que con esta conciliación se logre un pensamiento más objetivo de sí mismo y también de la realidad. Bueno, y esto un poco un resumen de lo que ya hablábamos. En relación al desarrollo del lenguaje en la adolescencia, bueno, ya sabemos que por las características propias del pensamiento operacional formal, que es más abstracto, que ya logra separarse un poco de lo concreto y de lo literal, en el lenguaje se refleja y se manifiestan estos mismos avances cognitivos en el fondo. Entonces, algunas de las características que se reflejan en el lenguaje son el poder definir y analizar conceptos más abstractos,
lo que veíamos en Juan Diego, ¿cierto? Esta definición más abstracta y que va más a la esencia de los conceptos, el poder utilizar una palabra con múltiples significados, por esta misma capacidad de salirse de lo concreto y literal y poder hacer metáforas, sentido figurado, sarcasmo, etc. El uso eso de ironías, juego de palabras, metáforas, y de poder también una mayor habilidad para utilizar habilidades sociales en las conversaciones, a través de la persuasión. Son muy comunes también en esta etapa de la vida por el pensamiento crítico, los debates. Es muy tendiente al debate el adolescente. Entonces, por eso mismo empieza también a perfeccionar las habilidades de persuasión, de conversación. Y por otro lado, un fenómeno que ocurre en la pubertad, especialmente que tiene que ver con la identidad y con separarse del mundo de los adultos, y como en este proceso de la identidad también participan los pares y participan especialmente las amistades íntimas y también los pares que se están separando en ese proceso del mundo adulto, hay un fenómeno que el autor Danesi lo nombra como el pubilecto, como un dialecto adolescente. Hay un verdadero modo especial de comunicación en la adolescencia que es muy propio de este grupo de adolescentes en este momento de la vida también. Y de esa manera pasa mucho que los adultos empiezan a darse cuenta que sus hijos adolescentes utilizan palabras o modos de hablar que no saben a lo que se refieren, que no entienden, ya sea porque una palabra la utilizan con un sentido que no es el típico, o porque inventan palabras para expresar ciertas realidades o expresar emociones o estados o reacciones. Y también dentro de las distintas generaciones se pueden identificar los tipos de palabras que se utilizaban más frecuentemente en la adolescencia como parte de este pubilecto. Entonces las características, este código emotivo que tiene un tono exagerado, un énfasis, hay tonalidades exageradas y específicas en el tono, que también son bien atractivas y atraen la atención de los otros adolescentes. Una función connotativa, o sea que acuñan palabras descriptivas, palabras nuevas, o extienden el significado de ciertas palabras para transmitir un punto de vista, o tienen lo típico de ahora, además por las redes sociales, los mensajes, siglas, letras que representan una frase completa, pero que solo los adolescentes lo comprenden. Un código de camaradería, que eso tiene que ver con lo mismo, con que como se utiliza para separarse del mundo de los adultos, tiene un código que lo entienden los mismos adolescentes que están dentro del mismo grupo etario, entre pares se entienden en el fondo, por eso tiene este código de camaradería. Y este sería un poco la característica y también la relación que tienen las distintas áreas del desarrollo, si es que ustedes se fijan, la identidad propia, personal, el desarrollo social de las amistades, con cómo se manifiesta esto en un ámbito cognitivo como puede ser el lenguaje. Bien, esto sería la cápsula de video, el resumen del desarrollo cognitivo en la adolescencia. Que estén muy bien.